Gracias por dejarme visitar tu casa una vez más. Para mí es un gusto poder traerte una palabra de esperanza. Quiero recordarte lo que dice Lucas 4, 18 y 19. Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias, para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos y para poner en libertad a los cautivos. Ahora, teniendo esto en mente, el Espíritu del Señor, dijo Jesús, me ha ungido. Una de las cosas por las que nosotros hacemos este servicio de sanidad y de milagros es porque creemos que Jesús nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo y el mismo Espíritu que ungió a Jesús nos ha ungido a nosotros. Así que ahorita que estamos aquí, yo quisiera que nos conectáramos con esta canción que dice Anclado estoy y que pudiéramos conectarnos con el Señor, que deseemos oír su voz y estar dispuestos a lo que Él quiera hacer en este momento. Mi esperanza en ti está, me aferro a ti en la tempestad, en tu amor ya no existe más temor. En todo Dios yo confío en ti. Tu promesa, esperanza el mundo da. Lo entregaste todo por la humanidad. Mi esperanza anclada en ti está. Mi Dios, tú nunca cambiarás. Esperanza al mundo da. Lo entregaste todo por la humanidad. Mi esperanza anclada en ti está. Mi Dios, tú nunca cambiarás. Tu promesa, esperanza al mundo da. Lo entregaste todo por la humanidad. Mi esperanza anclada en ti está. Mi Dios, tú nunca cambiarás. Muy bien. Este canto nos anima a pensar que nosotros debemos de estar anclados en Jesús. Definitivamente esto sucede después de que nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora, hay algunas cosas que tenemos que aprender en esto de recibir a Jesús. Cuando nosotros pasamos de muerte a vida, o sea,
Antes estábamos sin Cristo, luego recibimos a Jesús, Jesús nos da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no solo nos da vida, sino que después Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo para que nosotros tengamos el mismo poder del Señor Jesús y podamos hacer las mismas obras que Jesús hizo, que fue lo que Él dijo. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, vosotros también haréis y aún mayores. Ahora, nosotros recibimos a Jesús y por lo general nos guiaron solamente a pensar en Jesús como nuestro Salvador. Pero yo quiero mostrarte 3 áreas como que nosotros tendríamos que haber recibido a Jesús. La primera definitivamente es como Salvador, pensando en que Él nos da vida eterna. O sea, vamos a vivir con Él por la eternidad. Pero también Jesús nosotros lo recibimos como Padre. Y esta es la relación que tenemos fuera de tener salvación en Él, que Él nos edifica, nos anima, nos consuela. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta Jehová. Es el papito que nos consiente. Y entonces lo recibimos como Padre también. Pero en Romanos 10 dice que todo el que confiese que Jesús es Señor será salvo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros no solamente veamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Padre, sino también como nuestro Dios. Y esto es lo que es clave para avanzar en este proceso donde Dios nos lleva a llegar a ser como Jesús, tanto en carácter como en acciones. Y esto va a suceder cuando nosotros oigamos a Jesús, porque Él nos va a dar fe. Entonces, habiendo recibido a Jesús como Salvador, como Padre y como Dios, ahora lo que queremos es oír instrucciones que Él tiene para nosotros. Quiero decirte que en este tiempo del coronavirus yo había estado orando, Señor, líbranos del coronavirus y que el coronavirus pare. Y el Señor me habló y me dijo, yo lo que quiero ahorita es que mi iglesia me oiga y que mi iglesia pueda oír instrucciones de lo que yo quiero que hagan. Entonces aprendí una cosa, Dios tiene un mensaje para la iglesia en general, pero tiene un mensaje específico para mí y para ti. Y entonces en este proceso los milagros juegan un papel muy importante. Entonces, vamos a regresar al pensamiento. Cuando nosotros recibimos a Jesús, hay 2 cosas principales que nosotros vamos a poder disfrutar. La primera es que la salvación, la sanidad, la liberación y la provisión de Dios vienen como parte de ese paquete de recibir a Jesús. Pero hay otro aspecto que está involucrado en recibir a Jesús y es el que nosotros nos asociemos con Jesús para recibir el poder del Espíritu Santo y nosotros reproduzcamos las mismas obras y aún mayores que las que Jesús hizo. Fíjese que en Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Después de que Jesús le dio la gran comisión a la iglesia, Él ofreció estar con nosotros todos los días. Y es lo mismo que leíamos aquí. Dios estaba con él. El mismo Dios está con nosotros. El mismo Espíritu Santo que ungió a Jesús nos unge a nosotros. Oiga lo que decía Jesús en Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y en 1 Corintios 4:20 dice, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Y ahora, pensando en esto, en Mateo 10:7-8, ahora Jesús habla de que el reino de los cielos está en nosotros. Y por eso es que nos arriesgamos a orar. Porque el reino de los cielos está en nosotros. Él dice, yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Está aquí, en mis manos, en tus manos,
Tú que has recibido a Jesús y que has sido bautizado en el Espíritu Santo, el reino de los cielos está en tus manos. Y entonces dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonio. De gracia recibiste, dad de gracia. Entonces, la vez pasada hablamos de las necesidades de los milagros en nuestra vida. Y yo quiero que pensemos en 3 necesidades. Lo primero es que Dios quiere que nosotros creamos plenamente que Él es Dios. Que dejemos de pensar en Dios como un diosito, sino que lo veamos como el Dios omnipotente, todo lo puede hacer. El Dios omnipresente que está en todos lados, está conmigo aquí, está contigo en tu casa, aunque estemos separados por cualquier distancia. Y Dios también es todopoderoso, omnipotente, es omnipresente, está en todos lados y es omnisciente. Él todo lo sabe. O sea, esto quiere decir que yo tengo que entender que no tengo que recordarle a Dios cosas que yo creo que Él no sabe o que se le olvidaron. Dios es Dios. Y entonces, en los milagros, una de las cosas que Dios quiere revelarnos es Dios por encima de mi crisis, por encima de mi problema. La segunda es que como Dios quiere que yo me asocie con Él, con Jesús, Él quiere que nosotros sepamos que Él está con nosotros. Y una de las evidencias que tenemos de que Dios está con nosotros es que cuando oramos suceden milagros. Y Él lo quiere no solo para mí, que voy a orar por ti hoy, sino quiere que tú también lo entiendas, porque tú tienes que estar haciendo esto por otras personas como hijo de Dios que tú eres. Y esa es la tercera razón. O sea, los milagros juegan un papel importante cuando nosotros testificamos. Cuando nosotros damos nuestro testimonio, esto debe de ser profético y sobrenatural. O sea, se involucran los milagros. Cuando nosotros oramos por una persona, nosotros damos fe. Dice, ¿cómo van a creer si no han oído? O sea, la fe viene por el oír. Y entonces, cuando nosotros testificamos lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que el Espíritu Santo está haciendo, nosotros generamos vida. Y la razón por la que yo estoy hablando de la palabra de Dios, esto es porque creo que yo me convierto en la boca de Dios y cuando te estoy hablando a ti y tú me oyes, el Espíritu Santo te está dando fe. Pero también el Espíritu Santo a través nuestro da vida y eso es cuando nosotros le testificamos a los que no son creyentes. Ahora, la Biblia está llena de milagros y hoy quiero hablarte de 3 milagros para ayudarnos a tener fe. La primera es un milagro de protección y lo leemos en Segunda de Reyes o el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Y empieza así. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios, el hombre de Dios del que está hablando aquí es Eliseo. Entonces, por la mañana, cuando el criado de Eliseo se levantó para salir, vio un ejército con caballos y carros de combate que rodeaba la ciudad. Y dijo, ¡ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? Ahora, escuchemos la expresión, ¡ay, mi señor! Lo que el criado tenía era miedo. Había una crisis alrededor de él. Ellos eran 2, el profeta y él, y ninguno de ellos era guerrero. El profeta es profeta. Él lo que tiene que decir es lo que está oyendo de Dios. No es un luchador, no es un soldado que sale a pelear. Es un hombre que habla lo que oye de Dios. Y entonces el criado entiende su realidad y lo que le da es temor. Y dice, ¿qué vamos a hacer? Está asustado. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado asustados por una situación y por eso necesitamos un milagro? Y entonces en el versículo 16, el profeta Eliseo le dice, no tengas miedo. Ahora, ¿cómo puedo tener yo esa confianza de decirle a alguien, no tengas miedo? La fe viene por el oír. Si nosotros no oímos a Dios, nosotros no vamos a poder expresarle a otra persona el que tenga la confianza. La confianza viene de estar oyendo a Dios. La otra cosa, la palabra dice, el perfecto amor echa fuera
el temor. O sea, nosotros estamos en temor porque no estamos experimentando el amor de Dios. Yo experimento el amor de Dios cuando oigo a Dios. Me doy cuenta que está conmigo. Él está presente en mi vida como lo prometió. Entonces dice Eliseo, no tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Ahora, yo no sé cuál es la crisis en la que tú estás. Pero lo que Dios quiere que tú oigas hoy es que los que están a favor tuyo son más que lo que está en contra tuya. Sea el coronavirus, sea la situación financiera, sea una enfermedad o sea cualquier problema en el cual tú necesitas un milagro en tu vida. El versículo 17 dice, entonces Eliseo oró. Y aquí esto es lo lindo porque no solamente está actuando él tiene una conexión con Dios para poder hablar lo que Dios dice. Y entonces ora Eliseo y dice así, Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. Entonces, fíjense que la primera oración es porque el siervo de él, el que tiene miedo, el que está asustado ante la crisis, no está viendo lo que él está viendo. Eliseo está viendo que hay un ejército de Dios a favor de él, mientras que Giezi, el siervo, solo mira a un ejército enemigo que está en contra de él. Y entonces la primera oración es, Señor, ábrele sus ojos. Fíjense que se los mencioné la vez pasada, para que Pablo pudiera ver todo lo que Dios tenía delante de él, Dios manda a Ananías a orar por él para que sus ojos sean abiertos y sea lleno del Espíritu Santo. Ahora, esto es diferente porque Pablo ya había recibido a Jesús, pero aún tenía cierta ceguera que Dios quería que se quitara, y no era solo la ceguera física, que pudiera ver en el mundo espiritual que Dios es Dios. Y entonces esto es lo que está orando Eliseo por su siervo, que él pueda ver que Dios es Dios. Y yo quiero, antes de seguirte leyendo, quiero hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que cada una de las personas que me está escuchando ahorita, sus ojos sean abiertos y que te puedan ver como el Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y te pido que abras sus ojos para que ellos se puedan ver como tú los ves, como hijos tuyos, como coherederos con Cristo, como socios de Jesús, profetas, reyes y sacerdotes. Y para que puedan ver toda oportunidad que tú tienes delante de ellos para salir de la crisis o para cumplir tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, sigamos leyendo. Entonces, Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. Y dice preciosamente ahí, el Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, aquí ya están los ángeles que están respaldando a Eliseo, a quienes el siervo no miraba antes, solo Eliseo. Recuérdense, el temor viene porque nosotros no tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Y eso es la razón por la que estoy compartiendo estos testimonios, es porque quiero inspirarte a que tú no estás solo en medio de la crisis donde estás necesitando un milagro. El versículo 18 dice, como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar. Ok, el siervo ahora está viendo al ejército enemigo, pero ya mira al ejército a favor de ellos. Pero ahora Eliseo vuelve a hacer otra oración y dice, Señor, castiga a esta gente con ceguera. Fíjense que al siervo Dios ora porque le sean abiertos sus ojos, pero a los enemigos Eliseo ora porque sean cegados. Y ellos definitivamente fueron cegados y no pudieron hacer nada en contra de Eliseo. O sea, posiblemente tenemos que orar algo como que se le cierren los ojos al coronavirus. No sé si puede ver, ¿verdad? Pero muy bien. Quiero contarte la segunda historia
La segunda historia es una historia de provisión. La primera que leímos fue una historia de protección. Ahora vamos a ver una historia de provisión. Y también conectada con el profeta Eliseo. Tal vez un poquito de historia que debemos de tener aquí. El pueblo de Israel experimentó hambrunas, sequías, cuando ellos pasaron por circunstancias como que dejaron de buscar a Dios, dejaron de oír a Dios, empezaron a hacer lo que era bueno en sus propios ojos y empezaron a amar todo lo creado en lugar del Creador. Cada vez que el pueblo caía en esto, venía una crisis para su vida que definitivamente iba a ser un milagro. Ahora, no todas las crisis son porque nos alejemos de Dios. Lo mencioné el jueves pasado. Hubo un ciego en que le preguntaron a Jesús, ¿y quién pecó, él o sus padres? Y Jesús dijo, ninguno. Él está así para que Dios dé a conocer su poder, para que Dios sea glorificado. O sea, no podemos decir que todos los casos son similares, para que en ningún momento el diablo te acuse tampoco. Pero te estoy contando esta historia porque en este tiempo hubo hambre, hubo sequía, porque el pueblo se había alejado de Dios. No oía a Dios, hacían lo que era bueno a sus propios ojos y amaban lo creado más que al Creador. Entonces la historia empieza así. Antes de que lea en el capítulo 8, versículo 1, esta historia realmente empezó en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, porque esta señora se le muere su hijo y el profeta Eliseo lo resucita. Muy bien, ahora empecemos la historia aquí en el capítulo 8, versículo 1. Habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir. Ya había hecho un milagro, ya lo había resucitado una vez. La Biblia está llena de milagros. Y entonces diciendo, levántate y vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre. Entonces le está diciendo, aquí va a haber hambre y Dios te quiere proteger y te quiere proveer un lugar seguro. Así que vete. Y dice, la cual, hablando del hambre que viene, vendrá por 7 años. La palabra dice que Dios no hace nada sin revelarlo a sus siervos los profetas. Por eso es que es importante que nosotros estemos con nuestros oídos atentos para oír a Dios. El versículo 2 dice, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Ahora, esto es clave, porque si tenemos una palabra, ya sea profética o una palabra que Dios nos habla a través de la Biblia, ninguna palabra profética va a contradecir la Biblia. Entonces, si tenemos una palabra profética o una palabra de la Biblia que nos da una instrucción, lo que nosotros queremos es obedecer. Muchos de los milagros están condicionados a la obediencia. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. El versículo 3 dice, y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Te dije que esta era una historia de provisión. La mujer se fue por 7 años, no sabemos quién poseyó su casa, sus bienes, pero ahora ella va al rey y va a tratar de que le devuelvan sus cosas. Con el rey estaba el criado, el siervo Giesi, el siervo de Eliseo. Y dice en el versículo 4, y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que él ha hecho. ¿De qué estoy hablando aquí? Dios quiere que nosotros testifiquemos de las obras de Dios. O sea, hay otras personas que tienen que oír lo que Dios está haciendo para creer que Dios es Dios. O sea, yo me arriesgo a orar por una necesidad cuando yo creo que Dios es Dios. Pero Dios quiere que tú cuentes lo que Dios está haciendo en ti
para que otras personas crean que Dios es Dios. Y el siervo de Eliseo está haciendo esto, contándole al rey los testimonios de las obras de Dios a través de un siervo de Dios. Versículo 5 dice, y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Ahora, quiero que veamos esto. En el reino de Dios no hay casualidades. O sea, Dios no tiene plan B. Él tiene un plan A. Es solo un plan. Y lo que está pasando ahorita, Dios está enterado y hay un plan por lo que está pasando y por lo que tenemos que pasar nosotros. Lo que necesitamos es oír y la instrucción de Dios. Yo te lo dije al principio, yo estaba orando, Señor, que se quite el coronavirus. Y Dios me dice, yo lo que quiero es que mi iglesia oiga, porque tengo palabras de instrucción para la iglesia y para ti como individuo y para ti que me escuchas. Entonces, lo que tenemos que ver es que no hay casualidades. Aquí está el siervo de Eliseo contándole al rey. Y qué casualidad, viene la mujer. No hay casualidades. Hay un plan divino que está desarrollándose. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas. Aquí es donde está la provisión. El rey sobrenaturalmente, por palabra de Dios, aún los reyes se sujetan, los gobernantes se sujetan al Dios Todopoderoso. No hay nadie sobre quien Dios no tenga poder, ¿verdad? Y entonces el rey dice, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Ahora, estos son los milagros que nosotros necesitamos oír para saber que Dios es Dios. La tercera historia es del rey Josafat, que también tiene miedo, está atemorizado. ¿Por qué está atemorizado? Porque le informaron en el segundo libro de Crónicas 22, dice que llegó un mensajero e informaron a Josafat un enorme ejército de Edom que marchaba contra el rey Josafat y el pueblo de Dios, y dice, más allá del mar muerto, y está en Hazezón Tamar, este era otro nombre para Engadi. Versículo 3 dice, entonces él, hablando de Josafat, tuvo temor. Ahora, yo quiero que miremos lo que hace Josafat. Josafat se humilla, en el versículo 3 dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. O sea, lo que él quería saber es, ¿qué está pasando? Dios, ¿qué tengo que oír? ¿Qué tengo que saber de esta crisis donde necesito un milagro? ¿Verdad? Y él consultó a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. O sea, no solo se humilló, sino que les dijo, esto no es solo contra mí, es contra todos, no soy yo el único. Todos debemos de humillarnos delante de Dios, buscar su rostro y ayunar. Versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. O sea, estaban pidiendo misericordia. Fíjense que a veces venimos nosotros a decirle a Dios lo que tiene que hacer. Cuando yo entiendo que Dios es Dios, yo me acerco a Él pidiendo misericordia, pidiendo su favor, su gracia. Y se reunieron todos los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Me voy a saltar al versículo 6. Y dijo Josafat, Jehová, Dios de nuestros padres. Aquí está orando Josafat. ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Saben lo que está diciendo Josafat? Entiendo que tú eres Dios. O sea, esa es una de las razones de los milagros, para que tú y yo entendamos que Dios es Dios. Me voy a saltar a los versículos 14 y 15.
Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Ellos se humillan, buscan el rostro de Dios, consultan a Dios y adoran a Dios, lo exaltan y admiten que Dios es Dios. Entonces Dios contesta. Y oiga lo que dice. Y dijo, oíd Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. O sea, lo que Dios le está diciendo, ok, me pediste ayuda, pediste un milagro de mí, descansa. ¿Sabes que hemos estado oyendo de parte de nuestro pastor la palabra que dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios? O sea, la Biblia dice, por nada estéis afanosos, no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con súplica, ruego y acción de gracia. O sea, Dios no quiere que tú vivas bajo estrés, sino que confías que Él es Dios. Si tú oras, Él te está oyendo. Y si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos todo lo que pidamos. Entonces, oiga lo que dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y luego el versículo 17 dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá. Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Dios. Ellos fueron y no tuvieron que pelear. Dios confundió la mente de los otros ejércitos y se mataron entre ellos. O sea, no tuvieron que pelear. Lo que quiero decirte es, no hay nada que tú y yo podamos hacer cuando hay necesidad de un milagro, sino orar. Lo demás depende de Dios. Segunda Crónicas 20:30 dice, y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Dios te quiere dar paz. Dios te quiere dar paz hoy aquí en medio de tu crisis. Y por eso es que quisiera que nosotros pudiéramos conectarnos. Fíjate que, y voy a poner una canción que dice, por tu gracia. Yo quisiera animarte a que tú tomes una actitud de humildad delante de Dios, con un corazón arrepentido y decirle al Señor, ayúdame a verte como Dios y entender que no puedes hacer nada más que orar y pedir la misericordia de Dios en medio de tu crisis. Así que vamos a cantar esta canción y te animo a que te humilles delante de Dios. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé. Mi esperanza está en Él. Oh, oh, oh.
está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 Quiero animarte a que oremos en este momento y presentemos delante de Dios nuestra necesidad. Padre bueno y misericordioso, tú todo lo sabes y sabes quién me está escuchando hoy que necesita un milagro. Y tú todo lo puedes. No hay cosa que para ti sea imposible, dice la palabra. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Pero creemos que en medio de esto, de la crisis, de la necesidad de un milagro, tú quieres hablarnos. Y hoy te pido que abras nuestros oídos y podamos oír, como iglesia e individualmente. Por favor, abre nuestros oídos en el nombre de Jesús, porque queremos experimentar tu amor, estar seguros de que estás con nosotros y tener la fe para creer que tú vas a hacer aquello que necesitamos que suceda para que nosotros nos asociemos contigo y ser productores de milagros también. En el nombre de Jesús. Y hoy nos rendimos ante ti. Cada uno tenemos diferentes necesidades. Y Padre, hoy mismo tú contestaste una de mis oraciones proveyendo milagros que yo no sabía cómo iba a suceder, Señor. Un milagro de provisión en este tiempo de que no sabemos de dónde van a venir los ingresos. Tú demostraste que tú eres Dios y sabes cuál es la necesidad. Y así como tú lo has estado haciendo en mi vida y demostrándome que tú eres Dios, no solo hablándome, dando fe, sino demostrándome con milagros, hoy traigo a la cruz de Jesús la necesidad de mi hermano, de esta persona que tiene fe. Y Señor, una de las cosas que yo aprecio de ti es que tú tienes compasión de los que se humillan ante ti. Y hoy venimos humillados, rindiéndonos y diciendo, no podemos, nosotros no sabemos qué hacer. Quizás atemorizados ante la situación, pero nos rendimos y pedimos que abras nuestros ojos para que veamos que tú eres Dios y que no importa qué tan grande sea nuestro problema, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el primer milagro que pedimos en esta hora es que podamos entender que tú eres Dios y que para ti no hay límites. Y que podamos entender que tú nos amas con amor eterno y quieres hacer milagros para nosotros, para que nosotros sepamos que tú eres Dios y nos asociemos contigo. Y Padre, ahorita mismo hay personas que necesitan un milagro de sanidad. Hoy oraba con una persona y mientras orábamos por este milagro, tú me dijiste, yo estoy haciendo un milagro no solo en ella, sino también en su familia. Y Padre, qué rico es oír instrucciones y pudimos platicarlo y te doy gracias. Y así hoy oro, Señor, porque tú estás haciendo un milagro ya en la persona y oramos por una unción sobrenatural que venga sobre cada uno de nosotros, porque dice tu palabra que la unción pudre el yugo.
O sea, es tu unción, es tu presencia la que hace que sucedan milagros. No es ni mi estilo de oración, no es ni las palabras que uso, es tu presencia. Porque cuando yo no sé cómo orar, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Espíritu Santo, hoy oramos porque desde adentro de nosotros tú intercedas con nosotros en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Y si tú has sido bautizado en el Espíritu Santo, yo te animo a que levantes un clamor en lenguas, que tú puedas permitir al Espíritu Santo que interceda por ti. Él sabe por lo que tú estás pasando, Él conoce tu necesidad. En el nombre de Jesús, ríndete ante Dios y deje que el Espíritu Santo interceda por ti. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Padre, hoy oramos no solo por el milagro de oír y recibir fe y de verte y fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe, sino que oramos también porque en el nombre de Jesús nos ayudes con gozo y paz en medio de la prueba. Quisiéramos que esta prueba por la que estamos pasando, y cada uno diferente quizá, otros una general como el coronavirus. Pero Padre, oramos para que en medio de la prueba sepamos que tú estás con nosotros y en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay paz y tú eres amor y el perfecto amor echa fuera el temor. Hoy renunciamos al temor. Renunciamos al temor en el nombre de Jesús. Atamos y ligamos espíritu de temor, todo espíritu de temor que quiera tenerte cautivo y hacerte creer que Dios no puede o que Dios se olvidó de ti. En el nombre de Jesucristo lo ato y lo echo fuera. Y ordeno en el nombre de Jesús que todo temor se vaya, se aleje de ti. En el nombre de Jesús, toda duda, espíritu de duda lo ato y lo echo fuera. Ahora, si hubiese alguna maldición o hechizo hablado contra ti, que te tiene en esta crisis, lo quebrantamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Quebrantamos todo hechizo y toda maldición que ha sido declarada contra ti, en el nombre de Jesús. Y también quebrantamos todo pacto que haya salido de nuestra boca con el enemigo, en el nombre de Jesús. A veces decimos cosas como de esta ya no voy a salir. Yo no sirvo para nada. Yo nací para ser un fracasado. Renunciamos a todo pacto que hicimos con nuestra boca con el enemigo. Somos hijos de Dios. Y tal vez estábamos como el siervo de Eliseo que no miraba, pero hoy vemos por la sangre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y al corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Y hoy nos venimos y nos humillamos, Señor, en el nombre de Jesús. Y si tú estás pasando por un problema de protección, que sabes que está siendo atormentado por el enemigo, o ya puede ser el coronavirus, yo en el nombre de Jesús oro porque tus enemigos, los que te están rodeando, se confundan y ellos sean cegados, que tus ojos sean abiertos, como fue con el siervo de Eliseo. Tus ojos son abiertos y miras que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Pero oramos porque los ojos de los que están en contra tuya, que te amenazan, que te quieren robar, que te quieren quitar la paz, que sus ojos sean cegados y no se puedan acercar a ti. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús. Pero también oramos, si en tu tiempo algo has perdido, o porque no has trabajado, porque no has tenido ventas, porque estás siendo obediente a quedarte en casa y sientes que no sabes cómo vas a llegar a fin de mes y necesitas un milagro de provisión. Así, Señor, como hiciste con la viuda, hoy venimos a pedirte, Señor, que tú muevas el corazón del que tiene que se moverse y todo aquello que fue quitado de nosotros regresa en el nombre de Jesús. Todo aquello que fue quitado en el nombre de Jesús
regresa. Señor, me acuerdo cuando Pastor Ronnie nos contó cuando perdió las llaves y él dijo, Señor, envía un ángel que me traiga las llaves de regreso. Señor, muchos hemos perdido por no estar trabajando, no hemos tenido ventas. Si teníamos una tienda, no la hemos podido abrir, o lo que producimos no lo hemos podido vender. Señor, en el nombre de Jesús, envía ángeles que traigan la provisión que necesitamos en este momento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, se han abierto los cielos, Señor, para que venga esa provisión tuya, Señor. Padre, me acuerdo del pasaje que leímos el jueves pasado de la viuda, que tú le multiplicaste su harina y su aceite y dijiste que iba a ser así hasta que viniera la lluvia. Y hoy volvemos a orar, Señor, porque cada uno de nosotros tenemos harina, tenemos aceite, tenemos reservas. Y hoy oramos que mientras las usamos, que nosotros veamos cómo tú las multiplicas en el nombre de Jesús, Señor. Padre, tú me hablaste a mí para que yo diera mis diezmos incluso antes de que empezara el mes. Porque tú querías que yo confiara que mi provisión venía de ti. Y hoy oro porque tú des fe a cada uno de los que me están escuchando en el nombre de Jesús, para que no se dejen atemorizar por las circunstancias, sino sepan que tú eres Dios, que estás con ellos, que conoces la situación y tienes un plan. Es un plan A, no es un plan B. En el nombre de Jesús. Y reciban fe, Señor, de multiplicación de sus reservas conforme las van usando. En el nombre de Jesucristo. Que no escasee la harina y no escasee el aceite. En el nombre de Jesús. Y Padre, hay personas que quizás están con un problema de relaciones, un ser querido que está lejos. Señor, hay personas que están atrapadas en un aeropuerto o en una ciudad lejos de Guatemala y no pueden regresar. Oramos por un milagro, porque tú puedas traer y las familias puedan estar juntas en el nombre de Jesús. Se abran puertas que han sido cerradas sin que se abra puerta al enemigo, solo para que suceda el milagro de que las familias se reconecten en el nombre de Jesús. Y no solo es trayendo a alguien que está lejos, sino oramos por relaciones rotas que fueron dañadas por heridas, por actitudes que hicimos. En el nombre de Jesucristo sean restauradas esas relaciones en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero también hoy quiero orar por un milagro. Jesús dijo que nosotros sanaríamos enfermos, echaríamos fuera demonios. Y hoy quiero orar. Si tú estás pasando por un problema de salud, catarata en los ojos, en el nombre de Jesús oro, porque ese cristalino se vuelva transparente en el nombre de Jesús. Problemas en los oídos, en el nombre de Jesús. Sopla, Espíritu Santo, vida en el nombre de Jesús. Problemas en las vértebras, hernias cervicales o lumbares, desviaciones de la columna. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, oramos por un milagro. Señor, ahorita he estado orando yo por esta persona que no puede caminar después de la operación que le hicieron. Y no sabemos qué daño hubo en su columna, pero hoy hablamos que en el nombre de Jesús sea restaurada la médula y cada parte de la columna, y los nervios transmitan la orden del cerebro para que los músculos de las piernas se muevan en el nombre de Jesús. Y también la otra persona es una persona que tiene un cáncer que le han diagnosticado que es terminal. Señor de la gloria, quebrantamos toda maldición que hayan dicho que ella se va a morir. Tú eres el único que determina los días que nosotros vamos a vivir. Y hoy oramos para que los días de esta persona que fue diagnosticada con cáncer no sean determinados por un médico, sino por ti, Señor. Y que pueda vivir en abundancia, sin sanidad. Ordeno al cáncer secarse a la raíz y las células cancerosas se cambian por células normales en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
Señor, oramos para que ese dolor de espalda se quite. Oramos para que esas piernas débiles y adoloridas sean sanas y se van los dolores de piernas. En el nombre de Jesús, la hinchazón. Hablamos contra la presión arterial. En el nombre de Jesús se quita. Diabetes, te vas fuera. Todo el metabolismo del cuerpo. Oramos porque en el nombre de Jesús haya un milagro en tu metabolismo y se vaya la diabetes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, oramos por ese estreñimiento, se quita en el nombre de Jesús, por esa hernia hiatal o esa hernia inguinal o hernia umbilical, en el nombre de Jesús se quita. Y en este momento levantamos delante de ti, Señor, a esos enfermos por coronavirus, que hagas un milagro en ellos y esta infección se seque y no dé más fruto en el nombre de Jesús. Oramos por los que están en el intensivo, que tienen algún tipo de fibrosis pulmonar en el nombre de Jesús. Sus bronquios, sus alveolos son limpios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús. Y Padre, oramos por protección de las familias de aquellos que han sido contagiados. Señor, ten misericordia de Guatemala, en el nombre de Jesús. Ten misericordia de Centroamérica, del mundo. Causa un despertar en la iglesia y que nosotros nos arriesguemos a orar por milagros, en el nombre de Jesús. Despierta a tu iglesia, Señor. Y que haya un derramamiento de tu espíritu sobre todas las naciones y podamos ver no solo el avivamiento de tu iglesia más grande, sino la cosecha más grande en la historia. Que muchos sean salvos, Señor. No solo milagros, sino que haya salvación en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Y gracias porque tú dijiste, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, si 2 ustedes o 3 están juntos, mi Padre lo hará. Y hoy descansamos en ti. Ponemos nuestra necesidad y si yo no la mencioné porque no se me ocurrió o no la entendí de tu espíritu, Señor, oye el corazón de esta persona que me está oyendo. Escucha su clamor, Señor, su llanto y tu corazón se vuelque en amor en el nombre de Jesús y ellos experimenten tu amor y tu sanidad. Gracias, Señor. Quiero darte gracias por haberte conectado con nosotros y por haberte puesto de acuerdo conmigo para orar, porque donde 2 o 3 están congregados, ahí está el Señor. Que Dios te bendiga y es para mí un privilegio, un honor orar por un milagro para tu vida. Recuérdate, queremos oír testimonios de lo que Dios está haciendo. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén.